Buenas noches, buenos días. Ustedes nos conocen porque tenemos 20 años aquí y este es uno de los días que uno se siente tan contenta, tan feliz. Primero porque se siente renovada, joven, al lado de Tony Raful, y porque él siempre tiene algo que entregar. Tony se renueva a él cada día. Tony, ¿tú te acuerdas una vez que yo te hice casi un discurso que era entre panegírico y epifanía y égloga? Muy lindo. Sí, entonces vamos. No lo olvido. No, pero presentando. Ah, no, aquello fue, pero presentándote aquí. Pero hoy Tony tiene muy buenas nuevas y una excelente que se llama De Trujillo a Fernández Domínguez y Camaño, y maneja el azar como categoría histórica. Yo recuerdo hace unos años, y Tony es bibliómano y bibliófilo, un texto de dos españoles que se llama El azar y la historia. Y óyeme, y yo sé que Tony es un estudioso también de las religiones, de la metafísica, y sabe que incluso esta presencia de nosotros tres aquí tiene algo. Tony, ¿cómo combinar episodios tan terribles y tan violentos de la historia contemporánea con el azar, con los hados? Mira, bueno, antes que nada, gracias, Carmen. No tienes que decirlo para que vuelva siempre. Este espacio es suyo, profesor. Sí, cómo no. Bueno, mira, esta obra de Trujillo a Fernández Domínguez y Camaño, El azar como categoría histórica, abarca el interregno 1930, el ascenso de Trujillo al poder, hasta los sucesos de la Revolución Constitucionalista y la segunda intervención militar norteamericana del 28 de abril de 1965. No se trata... 35 años. Sí, no se trata... 35 años. No se trata de una secuencia de los hechos históricos pura y simplemente, sino proponer para el debate de las ideas cómo el azar, o sea, lo aleatorio, la casualidad, lo improbable, lo impredecible, ha intervenido en el desenlace de los acontecimientos históricos. No en todos los acontecimientos históricos, pero en gran parte de ellos. Cómo ese fenómeno ha cambiado, tuerce el proceso de la historia. La historia, cisne negro. Sí, bueno, una referencia concreta desde el punto de vista metodológico de esta obra es un libro que hace algunos años se publicó, de Nassim Taleb. Nassim Taleb es un escritor de origen árabe norteamericano que publicó El cisne negro, el efecto de lo altamente improbable. ¿Por qué el cisne negro? Porque los cisnes son por lo general blancos. Entonces un cisne negro es una rareza. Entonces él lo catalogó de cisne negro. Pero él aplicaba el concepto de cisne negro no solamente, digamos, a la historia, sino incluso a la economía, a diversos escenarios de la vida social de los pueblos. Y dentro de ese conjunto él hacía una reflexión de cómo lo aleatorio estaba presente en todas las actividades humanas, no como un fenómeno religioso ni como un fenómeno destinista, sino simplemente que ocurría. Entonces él decía, no es que el cerebro humano, o sea, la capacidad racional para explicarnos la ocurrencia o la existencia del azar, sea, digamos, imposible de uno detectar o de uno diseñar, sino que no hemos llegado todavía a tener esa capacidad para situar el azar, lo aleatorio, como un factor importante. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el azar? Pero ocurre. Luego yo conversando decía, bueno, pero si uno se ponía a pensar, el azar está presente incluso en la vida personal de uno, en la vida diaria. Nosotros en gran medida somos productos del azar. Incluso un amigo me decía, óyeme, no es la historia, no son los 35 años del ascenso de Trujillo al poder hasta la Revolución de Abril. Es que nosotros mismos somos productos en gran medida del azar. Millones de espermatozoides se lanzan en una carrera para fecundar el óvulo. Esa es la primera lucha. Solamente uno, a veces dos, a veces tres, pero solamente uno llega a fecundar el óvulo. Nosotros somos ese espermatozoide triunfante. Lo que quiero decir con esto es que en el caso específico de la historia dominicana, estamos ante hechos realmente interesantes. Por ejemplo, en la contraportada del libro aparece la figura de Trujillo, del dictador Trujillo, aparece la figura del dictador Trujillo junto a los dos jefes militares de la era más importantes, que fueron los generales Fausto Camaño y Ludovino Fernández. En esa foto, Trujillo aparece delante de ellos, muy lejos tenían ellos, Trujillo muy lejos y ellos también, de que esos dos generales trujillistas fuertes habían procreado a los líderes
de la Revolución Democrática Dominicana del porvenir. Es una contradicción, yo incluso digo, o ironía de la historia. Míralos ahí. Sí, o ironía de la historia. Trujillo junto a los generales Fausto Camaño y Ludovino Fernández, los principales soportes militares de su dictadura. ¿Quién hubiese pensado que sus dos hijos, Francis y Rafael, iban a ser los líderes de la Revolución Democrática Dominicana? ¿Quién le hubiese dicho a Trujillo que sus dos colaboradores más cercanos habrían procreado a los jefes de la lucha revolucionaria del porvenir? Lo improbable, lo aleatorio, lo impredecible, el cisne negro, anidado en los desenlaces históricos, operando contra toda lógica y razonamiento, contra toda deducción de causa y efecto, el eje colateral cuyas consecuencias tuercen y modifican nuestro sentido, los albures que esperan por su sometimiento al esquema racional de nuestros pronósticos históricos. Tony, los trabajos que tú haces de investigación histórica son de esos trabajos, y sobre todo para quienes hacemos investigación, periodismo, que tienen que estar en la mesa de trabajo de redacción. Son imprescindibles para conocer episodios contemporáneos. Yo recuerdo el del 14 de junio, sí, bueno, que además es un libro muy voluminoso, 800 páginas. ¿Cuál es el método que tú utilizas? ¿Cómo te involucras en una investigación sin tener la formación de investigador, pero ya por la práctica lo eres? Sí. Y quiero saberlo para después llegar al camino trazado para hacer tu más reciente libro. Bueno, lo primero es que hay que escoger el tema, o sea, de interés sobre cuya base se inicia una investigación. Lógicamente hay múltiples temáticas a través de las cuales tú puedes desarrollar y un enfoques. Método. Y enfoques. Entonces lo primero es identificarte con el tema. Por ejemplo, y luego podría abundar más adelante, yo estoy trabajando en una investigación que ya me lleva varios años sobre el asesinato del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, en el año 1957, el 26 de julio, por órdenes de Trujillo. Poca gente sabe en Guatemala y en la República Dominicana que Trujillo mandó a asesinar a ese presidente. Y hay una serie de razones, luego lo voy a desarrollar, que en mi investigación yo me he encontrado, que explican cómo se ha ocultado la participación de Trujillo. Pero hay pruebas concretas, investigaciones, comisiones de investigaciones desarrolladas por el gobierno guatemalteco de la época, en 1957, que culpa directamente a Trujillo de la muerte y las razones por las cuales lo mandó a matar. Bueno, pero ese es otro tema. En cuanto a tu pregunta de manera específica, mira, lo primero es escoger el tema. Lo segundo es crear un esquema de investigación que comprende primero las fichas alrededor del proceso de investigación, entrevistas con personajes participantes en la actividad que se investiga.